Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma en Facebook. Nuestros servicios dominicales online aparecen para ser transmitidos en Facebook y le damos gracias al Señor por esa hermosa plataforma en la que podemos alcanzar a más gente alrededor del mundo, y es hermoso cuando nos escriben personas de otros países, de otras iglesias, a decirnos que las transmisiones de nuestra iglesia son de bendición para ellos. Y es una bendición eso. Y en esta mañana, claramente el pastor Javier Chávez no está con nosotros, está en Dallas, Texas, predicando y sirviendo al Señor y haciendo diferentes cosas también con la familia. Siempre es bueno tomarse un pequeño descanso, aunque más que descanso sería una diferente tarea que le ha sido asignado. En esta mañana el privilegio y el honor de traer la palabra del Señor ha caído en mí, y la responsabilidad es mía para ser el portador de la palabra del Señor. Así que mi tarea en esta mañana, o mi objetivo, no es extenderme. Sé que hemos tenido una semana larga, pero tampoco creo que es respetuoso tratar de predicar la palabra de Dios apurado o simplemente porque sí. Así que, si por favor me acompañan a Santiago capítulo 3, vamos a leer desde la palabra del Señor lo que dice Santiago en su epístola. Santiago capítulo 3, si por favor me acompañan. Santiago es un libro un tanto difícil de encontrar en el Nuevo Testamento. Es el libro después de Hebreos. Santiago, si me acompañan a la epístola de Santiago, capítulo 3. Y cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde del versículo 1 al 12. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o sea, los barcos, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, o sea, un volante, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Bueno, pues así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hasta ahí vamos a leer. Es, sin duda alguna, Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento más infravalorados. Muy poco se habla del apóstol Santiago. Y es interesante cuando estudiamos el trasfondo de Santiago, porque Santiago es el hermano de Jesús. Nosotros creemos que Jesús tuvo hermanos. La Virgen María fue virgen durante el tiempo de la concepción de Jesús. Sin embargo, cuando tuvo al Señor Jesús, después de eso tuvo más hijos. Es más, la Biblia nos menciona que Jesús tuvo 4 hermanos hombres y nos da sus nombres. Se llamaban José, Simón, Santiago y Judas. Y Santiago y Judas escriben las epístolas de Santiago, y Judas escribe la epístola de Judas, que es el libro anterior al de Apocalipsis.
Ahora, no mucho se habla de Santiago, aunque es un escritor muy impresionante. Es más, creo que a Santiago se le ha apodado el proverbista del Nuevo Testamento, porque si se dan cuenta, cuando leemos a Santiago, su mensaje es muy práctico para la vida cristiana. A diferencia de muchas de las epístolas del apóstol Pablo, que por ejemplo son más teológicas en su naturaleza, en su carácter, y muchas veces son difíciles de entender. El apóstol Pedro decía en segunda de Pedro, él se refiere a las epístolas de Pablo y dice que las epístolas de Pablo son difíciles de entender hasta para él. O sea que ni el mismo Pedro a veces entendía lo que Pablo decía, porque sus cartas son muy difíciles de entender a veces y son de carácter teológico, escatológico, soteriológico, muy complicado. Sin embargo, Santiago es casi lo opuesto. Sus temas teológicos son más que todo prácticos para la vida cristiana. Es como si estuvieras leyendo un salmo o un proverbio. Es algo muy práctico que uno puede practicar en su vida cristiana, en su día a día, y que es necesario para la iglesia. Ahora, lo interesante de Santiago y de los hermanos de Jesús es que ninguno de sus hermanos lo apoyó durante su ministerio. Los hermanos de Jesús nunca lo apoyaron durante su ministerio, nunca creyeron en él, y la Biblia hasta nos dice que los hermanos de Jesús lo negaron. Si me acompañan a Juan capítulo 7, esto es lo que dice la palabra del Señor acerca de los hermanos de Jesús. Juan capítulo 7, del versículo 2 al 5. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de los hermanos de Jesús. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús nunca lo apoyaron, nunca creyeron en él, nunca lo apoyaron durante su ministerio en la tierra. Y una de las preguntas que surge entonces es ¿cómo habrá sido? Imagínense cómo habrá sido crecer con Jesús en la misma familia, ser el hermano de Jesús, que tu hermano sea literalmente el Hijo de Dios, el Mesías, el hombre que va a redimir a su pueblo. Imagínate crecer con ese hombre, con un hombre perfecto. Y déjenme decirles una cosa, hermanos, ya de por sí, aunque ustedes no lo quieran admitir, ya de por sí los padres siempre tienen hijos favoritos, ¿sí o no? Siempre. Los padres tienen hijos favoritos aunque usted no lo quiera reconocer. Y de la misma manera, los hijos tienen padres favoritos. Y los abuelos tampoco se salvan porque los abuelos también tienen nietos favoritos. Y los nietos también tienen abuelos favoritos, ¿sí o no? Por ejemplo, en mi familia yo soy el hijo favorito. Soy el hijo favorito de mis papás y soy el nieto favorito de mis papás. Por muchas razones, porque siempre fui el más inteligente, el más guapo también. Y mis hermanos tienen salud, que es lo que importa. Pero imagínense ustedes creciendo literalmente con Jesús y ya de por sí en la naturaleza humana uno tiene un hijo favorito o un nieto favorito. ¿Quién creen ustedes que sería el hijo favorito de María y de José? Claramente sería Jesús. Imagínense que Jesús literalmente es perfecto y Él es tu hijo favorito y nunca lo vas a castigar de nada porque Él nunca se equivoca. Nunca lo castigas de nada porque Él es literalmente perfecto. Y con ese hombre creció Santiago. Y yo me imagino que la razón por la que los hermanos de Jesús rechazan a Jesús es por celos, por envidia. Los hermanos de Jesús nunca lo apoyaron y Santiago no era la excepción. Y ese es el mismo Santiago que escribe esta epístola. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15. Lo difícil un poco de la Biblia es que lo difícil es los nombres. A veces encontrar el nombre, porque Santiago también se le menciona como Jacobo en la Biblia. O sea que Santiago y Jacobo son muchas veces la misma persona en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago. El Señor Jesús le apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, o sea, a Pablo. O sea que el Señor Jesús, después de su resurrección, Él en su cuerpo resucitado, se le aparece a Santiago, a su hermano Jacobo. Santiago y Jacobo son muchas veces la misma persona. Y por eso es que en el libro de Hechos, Santiago es un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Es algo que se nos menciona en Hechos capítulo 15. Ahora, miren cómo empieza Santiago su epístola, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago no se introduce a él mismo como Santiago, hermano del Señor Jesús. Santiago se introduce a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago reconoce que su hermano es el Señor de su vida. Y es más, la palabra siervo ahí en el griego en realidad significa esclavo. O sea que Santiago en realidad está diciendo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que ¿a quién le está escribiendo Santiago esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Pero eso es un poco raro porque ese término, las 12 tribus, aparece solamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué está Santiago hablándole a las 12 tribus y se está refiriendo obviamente a las 12 tribus de Israel? Bueno, pues la clave está en la palabra que están en la dispersión. En el primer siglo los cristianos eran perseguidos y escapaban a diferentes países y emigraban a diferentes países. Por lo tanto, dice que están en dispersión. Y a estos hermanos está escribiendo Santiago, hermanos que se han convertido pero han sido o están siendo perseguidos por el gobierno romano. Ahora, muchos de los temas de los que habla Santiago son muy prácticos, como mencioné, por ejemplo, en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y también indicó lo siguiente en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y en el capítulo 2, Santiago llega a la conclusión y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, Santiago enfatiza mucho las obras que hacemos, que tiene que ir juntamente, nuestra fe tiene que ir juntamente con las obras, gracias, juntamente con las obras que el Señor, como dice la palabra, ha preparado para nosotros los cristianos. Ahora, fíjense el versículo 1 del capítulo 3 que hemos leído. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este versículo debería a todos los maestros de la iglesia causar una especie de temor, porque lo que dice Santiago es algo muy poderoso. Cuando alguien viene a la iglesia y dice que quiere ser maestro, uno pensaría que lo primero que debemos hacer es apoyar a la persona. Sí, está bien, debería ser maestro, qué bueno que el Señor ha puesto eso en tu corazón. Sin embargo, la respuesta bíblica que debemos dar a ese tipo de personas es lo que dice Santiago. Ten mucho cuidado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un maestro en la iglesia reciba condenación? ¿Cómo es posible que acaso los cristianos, nosotros los cristianos vamos a pasar acaso por alguna especie de condenación como la que menciona Santiago? ¿Cómo puede un maestro en la iglesia recibir condenación si ya hemos sido salvos, si no hay condenación? Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces, o a qué se refiere Santiago cuando dice que vamos a pasar por mayor condenación los que somos maestros? Bueno, hay un evento en la Biblia que el Señor le revela solamente al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo menciona un evento escatológico, un evento al final de los tiempos, que se llama el tribunal de Cristo. Y en este evento, al final de los siglos, en este evento, dice la palabra que todos nosotros los cristianos vamos a tener que rendir cuentas con el Señor y vamos a ser recompensados basado en nuestras obras. Y si bien el tribunal de Cristo no va a determinar si eres salvo o no, el tribunal de Cristo va a determinar qué tipo de recompensas tienes en el cielo. Porque hermanos, no todos vamos a recibir el mismo cielo. Por ejemplo, el ladrón junto a la cruz no va a recibir el mismo cielo que el apóstol Pablo.
Por eso el tema de Santiago, de que enfatiza las obras del ser humano, que la fe va juntamente con las obras, pero a diferencia de Pablo que enfatiza la fe, Santiago enfatiza las obras. Ahora, es un problema un tanto raro porque pareciera que está diciendo Santiago que la fe viene, o que la salvación viene por medio de las obras y no por la fe. Sin embargo, esto no es para nada lo que está diciendo. Simplemente está diciendo que cuando uno tiene fe genuina, la fe genuina viene a la mano de obras que hacemos. Las obras son la manifestación de nuestra fe genuina. Miren lo que dice 2 Corintios 5:10 acerca del tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, en el tribunal de Cristo no se va a determinar quién es salvo y quién no es salvo, porque el tribunal de Cristo es un juicio para todos los cristianos. Sin embargo, se va a determinar quién va a recibir qué tipo de recompensas. Ahora, cuando usted piensa en recompensas, no piense quién va a tener una mansión más grande en el cielo. Eso no es para nada a lo que se refiere el apóstol Pablo, sino que muchas veces la Biblia menciona coronas, por ejemplo, la corona de vida, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de regocijo, la corona incorruptible. Son cosas que nosotros vamos a tener en el cielo para dárselo al Señor, para glorificarlo aún mejor. O sea, que no se trata de recompensas para mí, sino se trata de recompensas para Él. Esos son los tipos de recompensas que menciona el Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, quisiera hacer un pequeño énfasis en el versículo 1, porque es importante lo que dice Santiago, que si alguien quiere ser maestro, tiene que saber que va a recibir mayor condenación, que nosotros vamos a recibir mayor condenación delante del tribunal de Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, 17, y la posición de maestro va para todos, para los pastores, para los obispos, para los ancianos, porque el pastor en su naturaleza es una persona que tiene el don de enseñar. Un pastor genuino es alguien que a Dios le ha dado el don de enseñar, que el pastor habla y es como que la gente escucha, como que la gente le tiene un sentido de respeto y de autoridad para con el pastor. Ese pastor tiene el don de enseñar. Y miren lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17. Esto es lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, cada vez que hago esto más y más de enseñar, y eso es algo que me ha enseñado, que hace aproximadamente un año empecé a enseñar a los jóvenes de la iglesia, y ellos a veces no me lo hacen fácil, de verdad los digo. Sus hijos no me lo hacen fácil muchas veces, y cada vez que a veces uno más se prepara para predicar, uno se da cuenta que esto es una responsabilidad enorme. Y por eso yo tengo mucho respeto para los hermanos o los pastores que no tienen entrenamiento en el seminario, entrenamiento teológico, porque es muy difícil entender muchos pasajes de la Biblia, pero no hay mejor sentimiento que cuando uno verdaderamente lee la Biblia y la entiende. Y esa es la razón por la que perdemos a muchos de nuestros jóvenes, porque ellos vienen y les enseñamos la Biblia, pero a veces enseñamos cosas que ni nosotros entendemos. Y para más remate, les leemos de la Reina Valera, que es imposible de entender muchas veces, especialmente el Antiguo Testamento. Y la razón por la que muchos jóvenes se van de la iglesia es porque no le ven sentido venir a un lugar donde no vas a entender nada, donde te aburre, donde no entiendes nada, donde la persona que te enseña ni siquiera sabe lo que está diciendo. Entonces no tiene mayor sentido leer y estudiar, y uno tiene el deseo muchas veces. Sin embargo, no hay los recursos. Por eso es necesario que los maestros de la iglesia sean equipados. Ahora, ¿por qué Santiago está mencionando a los maestros? ¿Y por qué luego va a hablar sobre un discurso de la lengua? Porque los maestros usan su lengua siempre. La razón por la que Santiago usa esta introducción de los maestros para luego dar un discurso sobre la lengua es porque el maestro vive de lo que sale de su lengua. Ahora, la idea de Santiago es que nadie puede dominar la lengua. Y si uno es maestro, esto también es lo mismo. Uno tiene que tener cuidado con las palabras que dice,
Y Dios odia tanto la apostasía que estoy seguro, hermanos, que hay un lugar especial en el infierno para los falsos maestros y para los falsos profetas y para los que apostatan contra la fe. El Señor desprecia a ese tipo de personas. Miren el versículo 2 conmigo del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, en otras palabras, la persona que es capaz de refrenar su lengua es también capaz de refrenar todo su cuerpo. No sé si ustedes se han enterado o si ustedes tal vez se dan cuenta, pero cuando uno escucha a una persona, o supongamos que no vemos a la persona con la que estamos hablando, simplemente la escuchamos, lo que sale de la palabra, la palabra que sale de la boca de la persona nos dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo escucho a alguien, yo me doy cuenta de qué país son, yo me doy cuenta muchas veces de qué edad, si no la estoy viendo. Muchas veces puede uno saber qué edad tiene la persona con simplemente escucharla. Muchas veces uno escucha a una persona y puede darse cuenta de qué tipo de educación tiene la persona, su nivel léxico, su nivel de alfabetismo, de educación. Muchas veces uno se puede dar cuenta del tipo de carácter que tiene la persona por la manera que se expresa, por la manera que habla. Y también de la misma manera va del otro lado. A veces cuando la persona tiene un mal carácter uno se da cuenta. Cuando una persona no tiene tal vez los estudios que uno ha tenido antes en el pasado, uno se da cuenta cuando la persona no se puede expresar bien, cuando la persona no tiene el vocabulario, cuando una persona tiene de repente un acento del pueblo, etc. Y eso es lo que me lleva al segundo punto de lo que habla Santiago, que es el poder de la lengua. El poder de la lengua es algo que hace manifiesta nuestra vida espiritual. Cuando uno se convierte en un cristiano, no solamente cambia la manera que actuamos, sino también cambia la manera que hablamos. Nuestro vocabulario empieza a cambiar. El 99% de las razones por las que dices malas palabras es porque andas con gente que dice malas palabras. El 99% de la razón de las veces por las que dices palabrotas o dices chistes inapropiados es porque la gente que te rodea dice los chistes inapropiados y tú quieres seguirle la corriente y cuando menos te das cuenta estás haciendo lo mismo. Porque nadie puede dominar la lengua. La lengua pareciera que es un ser humano por sí mismo. Pareciera que habla por sí, que es un ser humano adentro tuyo. Y con la misma lengua, dice Santiago, que bendecimos a Dios, con esa misma lengua maldecimos a nuestro hermano que ha sido creado en la semejanza de Dios. Ahora, cuando digo que la lengua pareciera un ser humano por sí mismo, estoy hablando de cosas específicas, por ejemplo, el mentir. Uno de los mandamientos que el Señor nos da es no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa? Prácticamente no vas a mentir, no mientas. Y si se dan cuenta, todos los mandamientos no son en realidad mandamientos. Más que nada son prohibiciones de lo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque Dios asume que eso es algo que sale natural. Uno naturalmente está inclinado a mentir cuando ve la posibilidad. Por lo tanto, el mandamiento de Dios es no darás falso testimonio contra tu prójimo. El ser humano codicia de manera natural, por lo tanto el mandamiento es no codiciarás. O sea, Dios no está dando mandamientos, en realidad son más que nada las 10 prohibiciones, lo que no debes hacer, eso es lo opuesto, porque Dios asume que nosotros de manera natural hacemos eso, nosotros mentimos de manera natural. Ahora, otro tema del que me refiero también es el chisme. He conocido mucha gente que habla a las espaldas de otros y dice cosas que jamás diría enfrente de ellos. Ahora, una cosa a la que no diría acostumbrado, pero una cosa de la que estoy bastante seguro es que después de haber crecido toda mi vida como en la iglesia y ser hijo de pastor, es que la gente habla de nosotros todo el tiempo. La gente habla de nosotros todo el tiempo, ya sea cosas buenas o cosas malas. Y habla cosas a nuestras espaldas y pueden ser cosas buenas, pero también pueden ser cosas malas. Y ese lamentablemente es el precio que uno tiene que pagar cuando está en una posición de liderazgo, que uno habla, la gente habla de uno, la gente muchas veces murmura y chismea y es algo que a veces uno mismo no puede controlar. ¿Cómo puede uno controlar la lengua? Dice el apóstol Santiago que los animales más salvajes de la tierra los hemos dominado, pero la lengua nadie la puede domar. Ahora miren lo que dice el versículo 3 al versículo 5.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es el arma más poderosa del ser humano. Y una de las cosas que uno puede hacer con su lengua, o el acto más honorable que uno puede hacer con su lengua, es glorificar a Dios. Glorificarlo, uno lo glorifica por medio de la oración. Cuando uno canta una canción, lo alaba con su lengua. Cuando, como dice el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Uno lo alaba con su lengua, ora al Señor con su lengua, uno lo glorifica con su lengua y uno predica el evangelio con su lengua. Ahora hay un contraste muy grande en lo opuesto, que uno puede mentir con su lengua, uno también puede chismear con su lengua, uno puede hacer daño a una persona. Muchas veces las palabras que salen de nuestra boca pueden dañar más que un puñetazo físico a otra persona. La gente usualmente no se acuerda de lo que uno hace por ellos, pero siempre se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Uno siempre se va a acordar de cómo otra persona te hizo sentir. Y eso es lo que sucede cuando uno habla con la lengua. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Esas son las palabras de Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, cuando uno escucha a una persona hablar, las palabras que salen de su lengua son una manifestación de lo que la persona tiene adentro en el corazón. Una de las maneras en las que nosotros podemos darnos cuenta que somos salvos es por la manera que hablamos. Y no se dejen engañar, hermanos, porque cuando venimos a la iglesia todos somos espirituales, ¿sí o no? Cuando venimos a la iglesia todos somos, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendiciones, qué hermoso te ves. Todos hablamos espiritualmente, todos nos hacemos los cristianos cuando estamos en la iglesia. Pero en realidad la manera en la que uno verdaderamente sabe que el vocabulario ha cambiado es cuando nadie te ve, cuando estás tú solo, cuando los hermanos no están presentes, cuando el pastor no está. Cuando uno viene a la iglesia, uno no se deja engañar, hermanos, porque muchas veces la gente viene a la iglesia, siempre que la gente viene a la iglesia, se hace la gente espiritual, uno como que cambia de personalidad, tiene una personalidad en el trabajo, tiene una personalidad en la casa y tiene una personalidad en la iglesia. Y a veces estás en la iglesia y se te escapa la personalidad del trabajo, o estás en el trabajo y se te escapa la personalidad de la casa. Entonces tenemos como 3 diferentes o 4 diferentes egos adentro de nosotros, porque la lengua la usamos para tapar la verdad que está dentro de nuestro corazón. Pero cuando usamos la lengua de manera deliberada, independiente, se hace entonces manifiesta lo que en realidad está en el corazón del ser humano. Cuando las palabras de tu corazón son de adoración, uno usualmente no solamente ora, sino que también se puede estar en el espíritu de la oración. Por ejemplo, cuando uno está a punto de tomar un examen, cuando uno está pasando por una entrevista de trabajo y en su corazón y en su mente y sale en su boca, Señor, ayúdame, protégeme, dame la sabiduría que necesito. Eso es un reflejo de lo que está en el corazón de la persona, de lo que la persona, cómo la persona ve a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, muchas veces también bromeamos con otras personas, pero bromeamos de manera para decirles la verdad. O sea, hacemos una broma, pero es una broma para decirles la verdad. Por ejemplo, si mi mamá viene y me dice, ¿cómo se ve este vestido? Ah, se ve feo. Ah, no, no es cierto, sí se ve bonito, pero en realidad sí pienso que se ve feo. Ahora es un ejemplo solamente, pero muchas veces hacemos eso, damos una broma para decir la verdad y luego para decir no es cierto, pero en realidad lo que pensamos era la broma. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, lo que dice la boca es una representación de cómo está el ser humano por adentro. Y nuestro vocabulario cambia cuando el Espíritu mora en nosotros. En la iglesia todos actuamos como gente espiritual y todos se hacen los cristianos. Mira lo que dice Proverbios 18, versículo 20 al 21. Y esto lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Las palabras sabias, dice el proverbista, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte.
Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Nótese esa última frase. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Usted ha conocido alguna vez a esas personas que nunca pueden callarse la boca? Que uno quiere meterles un pedazo de cinta en la boca para que de una vez se callen. Porque, hermanos, nadie puede controlar la lengua. Y yo les digo una cosa, que yo siempre he sido una persona muy calmada, un chico muy reservado, tal vez introvertido, pero aún así cuando eres ese tipo de persona, siempre se te va a escapar algo. Cuando uno se molesta y en ese sentimiento de enojo, se te salen a veces palabrotas. Cuando uno está, por ejemplo, en el tráfico y el tráfico no avanza, a algunos se les salen las palabrotas. Pareciera que cuando uno más está apurado es cuando todas las abuelas salen a manejar. O sea, no se mueve nadie. Cuando uno quiere estar más apurado, cuando uno necesita algo de la tienda, cuando uno no va a llegar al trabajo, cuando no vas a llegar a la iglesia, pareciera que ahí a todas las abuelas se les ocurre manejar. Ahí están todas en la pista y uno se enoja y salen las palabras, a veces no salen de la boca, pero la estamos pensando en la mente. La estamos pensando en la mente y la susurramos. Decimos la palabra, pero susurrada para que no nos escuchen. Pero en realidad eso es lo que estamos pensando. Miren cómo Santiago describe la lengua en el versículo 6 del capítulo 3 que leímos. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren esa metáfora que usa Santiago. Es la lengua que tú tienes es como si fuera poseída por el mismo infierno. El mismo infierno le da poder a tu lengua para hablar. Es una metáfora muy fuerte. Ahora, lo que usa Santiago es algo que se llama sinécdoque. Una sinécdoque es cuando usas un elemento chiquito para representar algo más grande. Por ejemplo, en realidad Santiago, cuando usa la lengua, no está refiriéndose solamente a la lengua, se está refiriendo a todo el ser humano. Que el ser humano no se puede controlar muchas veces a sí mismo. Está usando un objeto chiquito, un objeto pequeño para representar un concepto más grande. Que la lengua, así como no podemos controlar la lengua, la realidad del ser humano es que el ser humano muchas veces no puede controlar sus propias acciones, muchas veces no podemos controlar nuestros propios sentimientos. Cuando uno llora, uno no, si yo digo voy a empezar a llorar ahorita e intento hacerme llorar a mí mismo, no voy a poder hacerlo. Pero cuando algo triste sucede en mi vida, luego las lágrimas salen sin que yo me dé cuenta, salen naturalmente. Y luego no las puedo parar. O sea, imagínate que tienes algo triste sucedió en tu vida, se murió un ser querido, y tú no le puedes decir a tu cuerpo, deja de llorar, métete ahí otra vez, métete la gotita, que se vuelva a meter al ojo para que no llores. No, o sea, no se puede. No, es imposible controlar el cuerpo, y ese es el punto que está haciendo Santiago al usar la lengua. Así como no podemos controlar la lengua, prácticamente el resto de nuestro cuerpo está manchado por el pecado. Y ahora, cuando uno, por ejemplo, chismea, que fue lo que mencioné, en realidad esto habla de una realidad más grande, que es que la razón por la que lo hacemos es que nos queremos sentir mejor o mayores que la otra persona. Por ejemplo, cuando yo hablo mal de una persona y digo, míralo a él que hizo esto, que mira cómo trata a sus hijos, mira cómo los cría, mira cómo está su esposo, mira cómo está su familia, lo que estamos diciendo en realidad es, yo soy mejor que esa persona. Yo estoy describiendo cómo vive esa persona para llegar al punto de que yo soy mejor que esa persona. Mira cómo esa persona habla, mira cómo esa persona se viste, mira cómo esa persona trata a sus hijos, mira cómo los cría, mira qué carrera está estudiando. En realidad, el problema fundamental es el orgullo, que uno quiere sentirse mayor que la persona a la que uno está juzgando. Y todo eso sale por medio de la lengua. Delante de los ojos de Dios somos miserables. Delante de los ojos de los hombres tal vez podamos ser santos y puros y cristianos y somos ángeles puros. Pero cuando se trata de las cosas de Dios no somos absolutamente nada. El hombre está tan depravado, hermanos, que si aún el mismo Cristo viniera aquí y empezara a hacer milagros en este mismo púlpito, vamos a estar sorprendidos 1, 2, 3 semanas y de ahí se nos va a olvidar. Vamos a seguir haciendo las mismas obras que hacíamos. Por ejemplo, los fariseos. Judas, hermanos, Judas Iscariote
escuchó todos los sermones de Jesús y lo vio hacer milagros y aún así no fue salvo. No creyó en el Evangelio porque la fe no viene de la vista, viene del oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y cuando compartimos la palabra de Dios por medio de nuestra lengua, ese es el acto más honorable que uno puede hacer con la lengua. Miremos ahora lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza misma. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, la lengua es como una serpiente o como un escorpión que tiene veneno mortal. Ahora, no cualquier veneno, veneno mortal que puede matar, que puede herir a la persona. Hay un versículo, si no me equivoco, en el Salmo que dice que, o en los Proverbios, que dice que de la lengua sale vida y sale muerte. Muchas veces lo que hablamos es como nos sentimos y muchas veces lo que decimos se tiende a convertir en una realidad, lo que decimos. Ahora, no estoy diciendo que como hay un evangelio que dice que tú tienes que hablar para que Dios te bendiga, como por ejemplo, yo soy próspero, yo soy rico, yo soy bendecido y que Dios empieza a bendecirte. Eso no es lo que estoy diciendo, pero muchas veces sí, muchas cosas de las que hablamos o lo que hablamos se empieza a convertir en una realidad en nuestra vida. Y hay un ejemplo que mi mamá me dio hace tiempo, que yo nunca conocía al papá de mi mamá, yo nunca conocía a mi abuelo. Pero mi abuelo, dice mi mamá, que siempre le bromeaba a mis tíos cuando todavía estaban todos solteros y les decía, ¿cuándo se van a casar ustedes? Yo nunca voy a conocer a mis nietos. Resulta que él nunca conoció a sus nietos. Yo soy el nieto mayor y él murió antes de que yo naciera y siempre bromeaba. Y mi mamá dice, siempre bromeaba, y yo nunca voy a conocer a mis nietos. Entonces, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? Y de verdad sucedió lo inevitable. O sea, mi abuelo, el papá de mi mamá, estuvo en un accidente donde se golpeó la cabeza y terminó muriéndose. Muchas veces parece mentira, pero las cosas que decimos se terminan convirtiendo en una realidad. Miren lo que dice el versículo 9 ahora de Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, el ejemplo en el que pienso cuando leo este versículo, de la misma boca proceden bendición y maldición, es del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba con Jesús y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro, ¿qué le responde? Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el mismo Pedro que reconoció a Jesús como el Señor y el Mesías, es el mismo que lo negó 3 veces. De la misma boca sale bendición y sale maldición. De la misma boca podemos hablar bien y podemos hablar mal. El problema es que, ¿ustedes creen que Pedro tenía control sobre su lengua? No. Hay muchos pastores, he escuchado, que dicen que el ser humano tiene libre albedrío. El ser humano tiene una libertad de decidir lo que él va a hacer, cómo lo va a hacer, y el ser humano tiene la libertad de elegir a Dios o no elegirlo, de rechazarlo o de aceptarlo. Ahora, esa idea suena bonita, que tenemos un libre albedrío, y claro que tenemos un libre albedrío. Yo ahorita de mi propia voluntad estoy levantando esta taza, y nadie me está diciendo que lo haga, simplemente lo estoy haciendo de mi voluntad. Pero cuando hablamos de temas espirituales, hay muchas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar nuestro nacimiento. No podemos controlar cuándo nacemos, en qué época nacemos. Ustedes pudieron haber nacido en los años 60, 80 o en la época medieval. No controlamos nuestro nacimiento ni cuándo nacemos. No podemos ni siquiera elegir nuestro propio nombre. Usted no eligió su nombre. No podemos elegir nuestro sexo, hermano. Usted no eligió el sexo con el que iba a nacer. Usted no eligió el país en donde iba a nacer usted. Usted no puede controlar el clima. Usted no puede controlar el tiempo que pasa. Usted no puede controlar el curso de la historia. Santiago dice que no podemos ni siquiera controlar nuestra propia lengua. ¿Qué tipo de libre albedrío es ese? Dice Jesús, en una instancia dijo Jesús que somos esclavos del pecado y luego dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo te tiene que libertar. Cuando uno es cristiano, obviamente salen las palabras de manera
incontrolable, pero cuando uno es cristiano y el Espíritu Santo mora dentro de uno, empieza a refrenar la lengua. Sí se puede, sí es posible. Pero mucha de la razón por la que no podemos refrenar la lengua es otra vez porque estamos andando con la gente equivocada. Porque la gente que nos rodea es la gente que más nos hace daño. Ahora, el punto de mi mensaje, o el título creo que le puse a mi mensaje, no sé si salió ahí, fue el peor enemigo del cristiano. Y muchas veces pensamos que el peor enemigo del cristiano es el diablo, o que el peor enemigo del cristiano es la gente que nos rodea, y si bien son enemigos, pueden llegar a ser enemigos, no son los peores enemigos. En realidad, el peor enemigo del cristiano es uno mismo. Yo soy mi peor enemigo. Yo lucho contra la carne todos los días. Hay pastores que hoy en día predican, tú eres suficiente, tú eres hermoso, tú puedes, confía en ti mismo, cree en los deseos de tu corazón, Dios tiene un plan para tu vida, y le están predicando a gente inconversa, pero le dicen, Dios tiene un plan para tu vida, tú puedes, cree en ti mismo, tienes que tener buena autoestima, sigue los deseos de tu corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso mismo hago. ¿Qué tipo de libertad es esa? ¿Cómo que podemos elegir entre el bien y el mal? Cuando se nos presenta la oportunidad de hacer el bien o el mal, siempre la naturaleza del ser humano es ir a hacer el mal. Y ese es el punto de Santiago, que la lengua nadie la puede domar. Y eso es lo que era mi último punto, o mi punto número 3. Y es que todo esto habla de una realidad más grande, y es que la corrupción del ser humano es completamente depravada, es total. La corrupción total del ser humano. Todo esto de que uno no puede controlar su propia lengua, uno no puede controlar su propia salvación, habla de una realidad más grande del ser humano, y es que somos seres corrompidos, somos seres depravados. Es una palabra muy fuerte. Que si el Señor viniera en este momento, lo justo para mí sería irme al infierno en esta tarde. Que si el Señor fuese justo conmigo, Él me mandaría al infierno en este momento. Yo estoy aquí delante de todos ustedes, pero hermanos, si el Señor viniera a juzgarme o a juzgarnos, y si Él fuese verdaderamente un Dios que expresara su justicia solamente y no su amor, yo debería irme al infierno en esta tarde. Pero Dios no solamente es un Dios de juicio, sino también es un Dios de gracia, y es un Dios de amor, y es un Dios de misericordia, y es un Dios de segundas oportunidades. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Porque no importa, hermanos, tu condición o tu corrupción, si el Señor te ha rescatado y te ha salvado, eso va a cambiar la vida, eso va a cambiar tu manera de vivir y tu manera de hablar y tu manera de pensar, así como de la manera que pecamos. Son de 3 maneras esenciales. La manera que pecamos son la manera en que pensamos, en la manera en que hablamos y en la manera en que actuamos. Y el Señor cambia esas 3 cosas. Porque el Señor es un Dios no solamente de juicio y de misericordia. El Salmo 51 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eclesiastés 7 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y el pasaje probablemente más poderoso es lo que Dios dice poco después de haber creado al ser humano, y dice Génesis 6, del 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Puede Dios arrepentirse de algo? ¿Puede Dios dolerse en su corazón? ¿O tiene Dios un corazón? ¿Por qué entonces Moisés describe a Dios como un ser que se duele, que se arrepiente? ¿Por qué Moisés menciona a Dios como que se duele en su corazón, como que herimos sus sentimientos? Porque la Biblia personifica a Dios. El Antiguo Testamento personifica a Dios para que podamos entender qué es lo que Dios siente. Y el hombre es tan malo que el Señor mismo se arrepintió de haber creado al hombre. No hay mejor expresión para
describir cómo Dios nos ve cuando somos pecadores. A Dios le duele en su corazón. A Dios le duele en su corazón cuando pecamos. A Dios le duele en su corazón cuando, aún siendo cristianos y sabiendo la verdad, regresamos al pecado y a la tentación. Si el libre albedrío existiera, hermanos, no existiría el pecado. No existirían las tentaciones. ¿Por qué entonces la gente entra en tentación y en vicios? Porque no pueden salir, no pueden encontrar la manera de salir, porque es algo mayor que ellos. Es algo que está dentro del ser humano, es algo que sale a veces fuera, es algo externo del ser humano, es que somos esclavos del pecado. Sin embargo, lo que dice el apóstol Juan es una realidad que todos los cristianos debemos entender y debemos aplicar a nuestras vidas todos los días. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si usted cree que simplemente con pedirle perdón a Dios ya se acabó, si usted pide perdón a Dios y sigue haciendo lo mismo, si tú te arrepientes y sigues en el mismo acto, tienes que arrepentirte de ese arrepentimiento, porque el Señor no juega así. Cuando uno verdaderamente es salvo en su corazón, créame, hermanos, que sí se puede, o sea, sí se puede, si uno sí cambia, la naturaleza de uno cambia, uno mira atrás cómo era y las cosas que uno decía, ahora lo ve como una barbaridad, como algo increíble. Yo jamás diría eso. Y la manera en la que hablamos, la manera en que pensamos, aquí es donde empieza todo, hermanos. Aquí es donde empieza el pecado, la tentación. Y es fácil venir a la iglesia y ver que todo se ve bonito y se ve bonito las alabanzas y se ven bonitos los hermanos, se visten bien y se le ve bonito a las hermanas su vestido. Pero esa no es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que somos como Lázaro, estamos muertos. Y si el Señor no viene a darnos vida, jamás te levantarías de tu tumba. Solamente el Señor tiene el poder para salvar. Y así como no puedes controlar el clima o tu nacionalidad, o no puedes controlar en qué familia naces o en qué tiempo nace, así también tú no controlas la salvación. Tú no estás a cargo de la salvación. El Señor está a cargo de la salvación. Y eso es buena noticia para nosotros. Porque si la salvación dependiera de mí, hermano, ahorita estaría pasando por condenación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y porque tú eres un Dios santo y nosotros no. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo a pesar de yo ser injusto. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso a pesar de mis iniquidades y de mis pecados, de mis maldades. Y te pido, Señor, que nos ayudes en esta tarde a entender la realidad del ser humano. No podemos ni siquiera controlar nuestra propia lengua. ¿Cómo podemos entonces pensar que podemos controlar cada aspecto de nuestra vida? Te pedimos, Señor, perdón, misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el día a día como cristianos. Oramos también, Señor, por nuestro pastor que está ausente en esta tarde. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría, que le llenes de sabiduría y como maestro de tu palabra, que tú guíes las palabras que salen de su boca, de su lengua. Así como todos los líderes de la iglesia, Señor, y de todas las iglesias del Señor, te pedimos, Señor, que tú guíes nuestro ser, que guíes nuestras palabras, lo que decimos. Cuando uno se sube a un púlpito, uno se pone en una posición muy peligrosa, que estamos dispuestos a pasar por una condenación mayor delante del tribunal de Cristo, porque las palabras que salen de nuestra boca pueden cambiar el rumbo y el destino de la vida espiritual de alguna persona en este lugar. Padre, yo sé que tú estás oyéndonos, que tú eres real. Y te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración y que tengas misericordia de nosotros. Y que nos ayudes, Señor, a que las palabras de nuestra boca, que las palabras de nuestra boca sean palabras de bendición. Sean palabras, como dice el apóstol Pablo, para edificar a los santos, para edificar en la iglesia, para que no seamos maldición para otra persona. Que lo que digamos a la persona en persona, cara a cara, sea lo que decimos atrás de ellos, en sus espaldas. Porque, hermanos, no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos hablar mal del otro hermano cuando él es mi hermano? Yo voy a pasar la eternidad con él, con ella. Perdónanos, Señor, si se nos ha ido la boca.
Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Si tuviera que contar todos mis pecados y decírtelos, estaría orando toda la noche, toda la tarde. Pero, Señor, confío en tu gracia y en tu misericordia. Y estoy agradecido, Señor, de que el perdón de mis pecados no depende de mis obras, depende de tu gracia soberana. Y, Señor, es con un corazón humilde que te pedimos todo esto. Y oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Le damos gracias, hermanos, a todos los que nos ven en la transmisión y les agradecemos y los vemos la próxima semana. Bendiciones.